Hola a todos amigos, bienvenidos al canal. En este video les voy a mostrar un ejemplo del proyecto Spring AI. Para los que no lo conocen, aún no lo han usado, es el proyecto propiamente de Spring que permite trabajar con inteligencia artificial del lado de código Java. Y vamos a ver dos herramientas que tiene. La primera de ellas es el Chat Client, que nos va a permitir conectar propiamente nuestro código Java a un modelo de inteligencia artificial. Y la segunda es Tool Calling, que nos va a permitir registrar rutinas de código Java que tengamos dentro del Chat Client, de forma que el modelo las conozca y pueda invocarlas si es que precisa. Estas rutinas de código pueden ser para obtener información desde una base de datos o desde otro origen de datos, pero también puede ser para enviar un email o cualquier otra acción que nosotros querramos hacer. En el diagrama superior se ve un poco el ejemplo propuesto. Es un servicio Java que ya existe, que tengo, tiene endpoints REST que responden a solicitudes REST, no propiamente. Lo que vamos a hacer es, vamos a agregarle un endpoint adicional REST, que va a ser el punto de entrada para el Chat Client, para que pueda recibir una solicitud en lenguaje natural y utilizando Spring AI pueda derivar esa solicitud al modelo y responder. Y en el diagrama inferior se ve cómo interactúan estas dos utilidades de Spring AI. Por un lado está el Chat Request, que va a recibir la solicitud a través del endpoint REST y va a derivar esa pregunta al modelo de inteligencia artificial. El modelo, conociendo que existe una tool que le permite resolver mejor esa respuesta, la va a llamar. Se va a ejecutar la tool, estos serían los puntos 3 y 4. Y cuando termine la ejecución de la tool se va a retornar esa respuesta al modelo, que finalmente va a retornar la respuesta completa al Chat Client, que sería Chat Response. Es importante mencionar que en este ejemplo nosotros utilizamos una tool para mejorar la respuesta del modelo y darle mayor capacidad, pero en principio lo mínimo que necesitamos para incorporar un modelo de inteligencia artificial a nuestro código Java es Chat Client, y con eso ya nos alcanza. Bueno, ya dentro del editor de código les quiero mostrar cómo es el servicio antes de hacerle alguna modificación. Lo que hace el servicio: se comunica con el proveedor de noticias Hacker News y retorna objetos. Entonces lo que tiene es una capa de controlador que con la ruta /news va a llamar a una capa de servicio para obtener esas noticias. Esa capa de servicio está implementada a través de una interfaz, que la implementación sería esta parte, que tiene un proveedor de noticias, que nuevamente es una interfaz que va a llamar un get top stories con un límite de stories para obtener. Y como paso final, el implementador que actualmente está es Hacker News, como antes les comentaba. Y este sería el código puntualmente de Hacker News. Utiliza un REST client para hacer la llamada a esta URL, que es donde está la API de Hacker News escuchando. Y bueno, lo que hace es obtiene las noticias y va a obtener un objeto de dominio de Hacker News, que es este. Es decir, gracias a este objeto se hace la conversión de ese JSON que viene desde el endpoint de Hacker News y se obtiene este objeto, ¿no?, del código Java, que se hace desde acá, story. Se convierte, como les decía, ese JSON de respuesta. Y luego, porque como no me interesan, o en su momento no me interesaban tener todos estos campos, lo que hice, generé un nuevo objeto que es de mi dominio, que es news, que está en el paquete de dominio, y esa conversión del objeto de Hacker News al objeto de dominio del servicio se hace en esta parte. Y finalmente se retornan los objetos ordenados por fecha. Y ahora voy a correr el servicio para que vean cómo está respondiendo actualmente. Estoy usando JQ para hacer el prettify de la salida, pero bueno, obviamente no es necesario, y esa sería la respuesta con los campos, con solo aquellos fields o campos que a mí me interesan. Bueno, para la parte de inteligencia artificial que le agregué y fueron las modificaciones que le hice al servicio, creé un paquete de inteligencia artificial ahí, y la estructura de paquetes un poco sigue el que está acá adentro, sigue el lineamiento de
del exterior, se podrían haber puesto todas estas clases también afuera, pero bueno, yo en principio las puse acá adentro, ¿no? Hay una capa de REST, que es el endpoint que creé para poder ingresar el mensaje que le vamos a pedir a nuestro modelo que nos resuelva. Se está llamando una interfaz que obviamente tiene su implementación aquí dentro. Esta implementación va a llamar a un proveedor, va a ir haciendo un pase de este prompt que se va a hacer, y bueno, acá es puntualmente donde se llama la clase de Spring Chat Client. Si vemos en los imports, esta clase ya pertenece a Spring Framework AI, y esto es lo que nos va a permitir conectarnos, hablar con nuestro modelo. Como ven, acá se pasa el mensaje y se pasa una tool que ahora vamos a ver, voy a mostrar, que es esta, que es la que va de alguna forma a enriquecer esa respuesta y le va a permitir puntualmente al modelo poder responder a la pregunta que le vamos a hacer, porque le vamos a hacer una pregunta específica sobre noticias del proveedor Hacker News. Un poco la tool es código Java, y lo interesante es este Annotation Tool, que pertenece al paquete de Spring AI, de Spring Framework. Y también otra cosa interesante es que estamos reutilizando ya en este punto nuestro código existente. Estamos llamando al mismo método que llamamos desde el controlador que teníamos anteriormente, ¿no? Que todavía existe, que es este código que había mostrado antes. Entonces la tool lo que está haciendo está reutilizando toda esa funcionalidad, pero va a permitir que el modelo, conociendo esos datos, bueno pueda responder, procesar esos datos y hacer respuestas sobre los mismos. Y algo importante también es este objeto Chat Client donde se crea, que es el objeto de Spring que conoce el modelo, se hace a través de un configurador, que sería a través de un builder que crea esa instancia, ¿no? Esto, como comenté antes, es un objeto ya a la parte de Spring, y el proveedor se configura desde un archivo de propiedades, que son estas las propiedades. Yo estoy usando como proveedor OpenCode, pero bueno, pueden usar el que ustedes tengan, puede ser cualquier otro. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ejecutar el servicio y ver el endpoint, lo vamos a invocar. Ahí está levantando, ahí levantó puerto 5000, y el endpoint repasando va a ser un método post en esta ruta news AI, y como parámetro de entrada va a ser un texto, y va a ser el mensaje que se va a pasar al modelo. Yo ya tengo escrito el comando curl en un terminal acá, y le voy a pedir al modelo que me dé toda la información de las primeras 6 top new stories. A ver, ahí está viniendo la respuesta, se está convirtiendo. Ok, ahí está la respuesta. Entonces, las 6 news, como le pedimos. ¿Cómo sabe el modelo que tenía que llamar a la tool? Un poco por la pregunta, ¿no? Porque le estábamos pidiendo que nos dé la información de las primeras 6 top new stories, y si vamos a la tool, vemos que la tool tiene como descripción get the top numbers of news stories, tiene como parámetro un límite. Entonces el modelo, un poco con esta descripción y sabiendo que tiene esta tool, y un poco con la pregunta que nosotros le hacemos, así es como determina que tiene que llamar la tool, y no quizás resolver esta pregunta con información que tiene interna, preentrenada. Y también le podremos hacer otra pregunta más que yo tengo en la caché del terminal, que filtre fuera aquellas que no contienen la palabra cloud, porque hay dos que dicen cloud y otras no. Entonces en este caso me tendrá que retornar estas dos. Entonces vamos a hacerle la llamada. A veces suele tardar, y ahí vino la respuesta. La formateo diferente la salida, pero la respuesta está bien.
Cloud Opus 4.5, acá vemos que tiene como title. Y la otra news que nos retornó fue esta, Cloud Advanced Tool Use, que sería esta. Como conclusión final, un poco como vimos en el video, con muy poco código, el proyecto de Spring AI nos permite utilizar un modelo de inteligencia artificial y pasarle a través de las tools información que nosotros querramos para potenciar el modelo, la respuesta sobre todo. Esto un poco con las clases chat-client que se ve a la izquierda y a la derecha la tool, que pueden ser varias. Entonces los invito a usarlo. Cualquier duda que quieran preguntarme lo pueden hacer en comentarios del video. Y bueno, también si me quieren hacer alguna sugerencia, algún tema que quieren que vea, también lo puedo hacer. Y muchas gracias, y les voy a dejar todos los links a todo lo que vimos en la descripción del video. Un saludo a todos.